Hay un lugar en Internet que no debería existir. No está en la Dark Web. No necesitas software especial para acceder. Está ahí, visible para cualquiera que sepa buscar. Y sin embargo, nadie ha podido explicar qué es, quién lo creó, ni por qué. Se llama 973-ET-NAMU. Y lo que vas a descubrir en los próximos minutos te va a hacer cuestionar exactamente cuánto control tienes sobre lo que ves en línea. Porque esta página no solo es extraña, es como si alguien, o algo, la hubiera diseñado específicamente para desestabilizar a quien la encuentra, para hacerte sentir observado, para hacerte dudar, y lo peor de todo es que funciona. Vamos a ir al principio, al momento exacto en que alguien encontró esto por primera vez. Era 2003. Los foros de Internet estaban en su apogeo. Reddit no existía. 4chan acababa de nacer. Y en uno de esos viejos foros de misterios y fenómenos inexplicables, alguien publicó un enlace sin ninguna explicación. Solo la URL. Solo ese nombre. 973-HT-N-AMUH. Los primeros usuarios que entraron no dijeron nada durante horas. Cuando finalmente escribieron, sus respuestas eran cortas, perturbadoras. Cosas como, no entro de nuevo, o simplemente, ¿alguien más vio lo que yo vi? El problema era que todos habían visto cosas distintas, y ahí es donde el misterio comienza de verdad. ¿Qué es exactamente 973-HT-NAMUH? Depende de cuándo accedas, depende de quién eres. Algunos usuarios reportan una página blanca con texto que cambia cada vez que la recargas. Otros describen imágenes que no tienen sentido, fotografías de lugares que parecen reales, pero que no existen en ningún mapa. Otros hablan de coordenadas, de números, de frases en idiomas que no han podido identificar. Pero hay algo en lo que todos coinciden, la sensación. Algo que varios describen como la certeza de que la página te está respondiendo, como si supiera que estás ahí, como si te estuviera mirando de vuelta. ¿Paranoia colectiva? Puede ser. Pero entonces explícame por qué los registros de acceso del servidor mostraban algo imposible. En 2009, un investigador independiente llamado Marcus Webb decidió analizar la página en serio. Webb no era un aficionado. Tenía experiencia en seguridad informática y había trabajado con varios gobiernos europeos en proyectos de ciberseguridad. No era el tipo de persona que se asusta fácilmente. Pasó 3 semanas estudiando 973-EHT-NAMUH. Documentó todo. Y lo que encontró lo hizo cerrar su laptop, desconectarla del router y no tocar el tema durante 6 meses. ¿Qué vio? Los logs del servidor mostraban que la página no solo registraba las visitas, recopilaba datos que técnicamente no debería poder recopilar. Patrones de movimiento del cursor, tiempo de pausa entre clics, incluso en algunos casos, capturas del micrófono del dispositivo. Pero eso no era lo más extraño. Lo más extraño era que los datos no se enviaban a ningún servidor identificable. Se fragmentaban. Se disolvían en la red como si nunca hubieran existido. Como si la página no estuviera recopilando información para alguien. Como si simplemente la estuviera absorbiendo. Aquí es donde el misterio se divide en 2 caminos. 2 teorías principales que llevan años enfrentándose. La primera dice que 973-ET-NAMU es un experimento. Un proyecto psicológico diseñado para estudiar cómo reaccionan los seres humanos ante lo inexplicable. Que detrás hay un equipo de investigadores, quizás académicos, quizás una corporación, quizás una agencia gubernamental, que lleva décadas acumulando datos sobre el comportamiento humano frente al misterio. La evidencia más fuerte de esta teoría, el nombre. Léelo al revés. Human-379. Lo humano. El ser humano, como si el foco del experimento fuera precisamente eso, tú. La segunda teoría es más difícil de creer, pero también tiene más evidencia, tiene un patrón. Investigadores independientes que llevan años documentando el sitio han identificado que la página cambia de manera cíclica, no aleatoriamente. Los cambios siguen una lógica que tarda meses en completarse, un ciclo que, cuando termina, siempre culmina con la misma imagen. Una habitación vacía, una silla en el centro, y una sombra que no tiene fuente de luz que la justifique.
Esa imagen aparece exactamente cada 83 días, sin excepción, desde que existe el sitio. Y cuando aparece, las comunidades que siguen el caso reportan un pico de accesos masivos desde IPs que no corresponden a ningún país. IPs que no existen en ninguna base de datos pública. ¿De dónde vienen esas visitas? Nadie lo sabe. En 2014, un grupo de hackers conocido como Cicada 3301, o alguien imitándolos con mucha precisión, dejó una pista en uno de sus rompecabezas anuales que apuntaba directamente un fragmento de código oculto dentro de una imagen, llevaba a los participantes a la URL. Y lo que encontraron dentro de la página ese día era diferente a todo lo que se había reportado antes. Había texto, mucho texto, en inglés, perfectamente legible. Decía esto: llevas 14 minutos aquí. Hemos aprendido suficiente. Y la página se cerró sola. Nadie que estaba en ese foro esa noche pudo volver a cargarla durante exactamente 14 horas. 14 minutos. 14 horas. Coincidencia que nadie ha podido explicar, pero hay algo que los investigadores han ignorado durante años. Algo que, cuando lo veo, me resulta más perturbador que cualquier IP sin país o cualquier imagen sin sombra. Nunca ha sido denunciada. Nunca ha sido eliminada. Nunca ha recibido un aviso legal. En 2 décadas de existencia, ninguna plataforma, ningún proveedor de hosting, ningún organismo de regulación de Internet ha tomado ninguna acción contra ella. ¿Por qué? Hay 3 posibilidades. O nadie con poder suficiente la ha encontrado, lo cual es imposible dado el nivel de atención que ha generado. O la han encontrado y decidieron ignorarla, lo cual levanta preguntas enormes sobre qué saben que nosotros no sabemos. O está protegida. Y si está protegida, ¿por quién? En 2019, una periodista de tecnología llamada Yael Morín publicó un artículo intentando ubicar al propietario del dominio. Los registros Voice, que normalmente revelan quién compró un dominio y cuándo, mostraban una fecha de registro imposible. El dominio aparecía registrado en 1987. El problema es que el sistema de dominios de Internet, tal como lo conocemos, no existía en 1987 de la forma en que ese registro lo describe. Los protocolos simplemente no eran compatibles. Era como encontrar un recibo de compra de un iPhone del año 1970. Técnicamente imposible. Y sin embargo, ahí estaba. Verificado. Auténtico. Morín intentó contactar a la entidad registrante. La dirección que aparecía en los documentos era una oficina en Ginebra. Cuando fue a verificarla, el edificio existía. El número de oficina existía, pero la empresa que figuraba en los registros nunca había alquilado ese espacio. El artículo de Morín fue retirado 48 horas después de su publicación. Ella dijo que fue por errores factuales, pero nunca especificó cuáles. ¿Qué está pasando realmente? Hay una teoría que circula en los círculos más profundos de esta investigación que propone algo que, al principio, suena absurdo. Pero mientras más evidencia se acumula, más difícil es descartarla. No es una página web en el sentido tradicional. No es un servidor al que se conecta un cliente. Es otra cosa. Un tipo de estructura de datos que utiliza la infraestructura de Internet sin ser parte de ella. Como un parásito digital que vive dentro del sistema pero no pertenece a él. Lo que explicaría por qué no puede ser eliminada. Lo que explicaría por qué los datos parecen disolverse en lugar de enviarse. Lo que explicaría por qué el registro de dominio muestra una fecha imposible. No fue creada dentro del sistema, fue encontrada dentro de él. Y aquí llegamos al punto más oscuro de esta historia. Porque si eso es verdad, si 973 Namú no fue construida sino descubierta, entonces hay una pregunta que nadie ha querido hacer en voz alta. ¿Qué estaba haciendo ahí antes de que la encontráramos? ¿Cuánto tiempo llevaba observando? Los usuarios que más tiempo han dedicado a documentar este caso comparten algo. No es una conclusión académica, no es un dato verificable. Es una sensación unánime que aparece en cada testimonio, en cada hilo, en cada análisis. La sensación de que 973-EGT-NAMU no es un misterio que está esperando ser resuelto. Es un misterio que está esperando algo más. La última vez que el sitio mostró la habitación vacía con la silla fue hace menos de 80 días. El ciclo está a punto de completarse de nuevo. Y en algún lugar,
En este mismo momento, hay alguien entrando a esa URL por primera vez, moviendo el cursor despacio por una pantalla que ya lo está midiendo, leyendo texto que cambia según quien lo lee, sintiéndose observado sin saber exactamente por qué, sin saber que la página ya sabe que está ahí, sin saber que, en algún lugar de esa red invisible de datos que se disuelven sin llegar a ningún servidor conocido, su visita ya ha sido registrada, ya ha sido absorbida, y ya es parte de algo que ninguno de nosotros entiende del todo. Eso, si es que algo puede entenderse sobre 973-EHT-NAMUH, o si es que algo en 973-EHT-NAMUH quiere ser entendido.